Bueno, estábamos compartiendo los momentos destacados de los discursos de los integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas. Volvemos a hablar ahora del discurso de la presidenta Cristina Fernández, Raúl, porque gran parte del discurso lo dedicó a hablar de la crisis económica mundial. Exactamente, Patricia, y fíjate vos, recién escuchábamos un tramo del discurso de Dilma Rousseff. No es casual que la mirada sea tan opuesta entre los países de la región como Brasil, Argentina y la que tienen inclusive Estados Unidos, ¿no? Esta mirada de decir que ellos son los que defienden la democracia y que están en contra de tutelar determinados gobiernos autoritarios. Obama haciendo referencia a Siria, pero no hacía referencia a otras formas de proscripción de la democracia como la que hace Estados Unidos con el bloqueo a Cuba. Y esto es lo que defendían los países de la región. Por otra parte, no es casual tampoco que tanto Dilma Rousseff como Cristina pongan el tema de la crisis económica mundial en ese plano de discusión, porque Cristina ayer fue muy explícita cuando dijo que esta es una crisis económica y política y la más grave desde los años 30 del siglo pasado, porque le está dando una característica muy diferente a quienes la presentan simplemente como una crisis financiera o como un problema de expectativas o que se resuelve generando algún grado de confianza mayor en los mercados o en los bancos. Fíjense la diferencia que tiene un enfoque con respecto a otro. De hecho, Cristina ayer tuvo varios párrafos para destacar, ¿no? Esto es un desafío habitual para los editores periodísticos cuando tienen demasiado para destacar y si algo me va a quedar afuera porque son demasiados conceptos. Lo contrario es cuando no hay nada en un discurso y uno no sabe qué destacar porque no encuentra nada. Este caso, afortunadamente, es el otro, el contrario. Decía Cristina, querer solucionar los problemas del mundo con las recetas que los provocaron es absurdo. Así de simple es la forma de responder a esta propuesta que está haciendo desde el Fondo Monetario Internacional, pero también desde los países centrales, desde el Banco Central Europeo, esta insistencia en que el ajuste, la recesión es lo que va a salvar a la crisis mundial, que es lo que se está aplicando en Europa. Y el contenido político más profundo que tuvo la advertencia que hizo ayer la presidencia argentina es cuando dice que el temor mayor es que millones de personas en el mundo dejen de creer que los sistemas democráticos le dan soluciones a sus problemas y recordó que las peores épocas, los más terribles totalitarismos se dieron después de crisis económicas. Es decir, una gran tentación de sectores autoritarios de presentar la solución por otras vías cuando la democracia falla. Esto es lo que está advirtiendo países como Argentina, países como Brasil, que como se está manejando hoy el mundo, como lo están conduciendo algunos de los líderes mundiales, es un gravísimo riesgo para la democracia mundial. Y por eso este planteo que hace América Latina para su propia receta, para la propia solución que le está dando a la crisis, pero también una advertencia al mundo de hacia dónde se están encaminando algunas cuestiones. El tema del Fondo Monetario Internacional yo creo que fue muy oportunamente tomado por Cristina, no solo para responderle a esta, que nosotros localmente diríamos esta chicana que le hizo la titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando habló de que Argentina tenía tarjeta amarilla, pero que si no cumplía con lo que le están pidiendo le iban a sacar tarjeta roja. Colocó este tema, esta provocación, esta agresión, porque no fue una frase que se le cayó a Christine Lagarde, sino que lo dijo en el medio de un discurso en un seminario, es decir, fue un mensaje muy pensado. Lo aprovechó ayer la presidenta argentina para tomar este concepto dentro de lo que significa hoy el Fondo Monetario Internacional, lo que ha significado el Fondo Monetario Internacional en la historia económica en los últimos 30 años. Le marcó claramente el rol que tuvo en esta crisis, la responsabilidad que tuvo y el no señalamiento de este tipo de diferencias con respecto a otros casos. Dice, critica las estadísticas argentinas. ¿Qué hizo el Fondo Monetario Internacional cuando en Grecia, por ejemplo, ocultaron la deuda externa que tenía, maquillaron todos los números con el apoyo de grandes bancos estadounidenses como el JP Morgan y la crisis estalló cuando hubo un cambio de gobierno y dijo, ¿y esto qué es esto? Que tenemos una deuda tan tremenda y una exigencia de los bancos. Esto es lo que sucedió en Grecia y esto se ocultó. Esto es lo que le pasó al gobierno socialista cuando asumió después del gobierno conservador de los años 90 y se encontró con una enorme deuda que no estaba declarada. Y esto fue el inicio de la crisis en Grecia. ¿Qué es lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional cuando los números en Irlanda, en España, en Italia
indicaban que siguiera por el mismo camino que estaba aplicando desde las economías neoliberales, porque no iba a pasar nada, esa era la solución, y terminaron en crisis países como España, que no tenían ni déficit, no tenían deuda, y terminaron teniendo todo eso y una crisis espectacular como la que tiene actualmente, que nadie le ve la salida, que se está comiendo un gobierno a menos de un año de haber asumido. Estos señalamientos son los que también marcan que, además de caracterizar diferente a una crisis mundial, le marcan las responsabilidades que tienen ciertos dirigentes. Decirlo en una Asamblea General de las Naciones Unidas tiene su importancia y fundamental, porque ese es un escenario donde nadie puede decir que no lo escuchó. Esto no es un reportaje que sale en un medio, ni una declaración que se hace en un momento desde un país o de un encuentro bilateral. Es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nadie puede decir que esto no lo escuchó, nadie puede dejar de tomar nota. Acá hay dos caracterizaciones, dos enfoques muy diferentes en el mundo sobre este problema que estamos viviendo. Argentina y Brasil ayer fueron, yo creo, las banderas de este enfoque que está advirtiendo la gravedad que tiene esto y sobre todo la gravedad que está teniendo los malos caminos que están tomando estos conductores que tienen hoy los países centrales, y desde estos países centrales se insiste en el mismo camino. Me parece que estamos en un momento crucial de la historia, porque esta crisis, repito, obviamente los que consideramos lo mismo que ayer planteaba la presidenta argentina, que esta es la peor crisis política y económica que ha vivido el mundo prácticamente en un siglo, me parece que los caminos que están señalando algunos de los que conducen este proceso la están llevando todavía a una crisis peor. Gracias, Raúl. Bien, Raúl.